Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada implícita, trigonométrica y exponencial Euler. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Seno de 2x a la y2 más 2 Euler elevado a la 3x por y2 es igual a 15. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función la cual tiene un primer término trigonométrico y un segundo término con el exponencial Euler. Nos toca hallarle a esa función implícita, nos toca hallarle la derivada. Entonces procedemos como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, aplicando en la parte inicial la propiedad uniforme de la derivada. De la siguiente manera. Tendríamos entonces en el miembro izquierdo de dicha igualdad tendríamos lo siguiente. Derivada con respecto a x del seno de 2x por y a la 2 más 2 que multiplica a Euler elevado a la 3x por y a la 2. Esto va a ser igual a la derivada del miembro derecho, derivada con respecto a x de 15. Bueno, eso es lo único que hemos hecho, aplicar la propiedad uniforme de las derivadas, ambos miembros de dicha igualdad. Observamos que en el miembro izquierdo de dicha igualdad tenemos la derivada de suma de funciones. Recordemos entonces la derivada, la regla para derivar suma de funciones que nos dice. Recordemos esta regla que me dice lo siguiente en general. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Esta es la regla que nos permite hallar la derivada de suma o diferencia de funciones. Y acá en el miembro derecho de dicha igualdad tenemos la derivada de una constante. Recordemos esa regla que nos dice lo siguiente: derivada con respecto a x de c por v, siéndose una constante y v, bueno, acá es una constante solamente. La derivada de una constante, esto va a ser igual a 0. Es la derivada de una constante la que teníamos que recordar, no la constante por la variable. Bueno, listo. Procedemos a aplicar esas reglas de derivación y dicen lo siguiente. Miembro izquierdo sería derivada con respecto a x de seno de 2x por y a la 2 más la derivada con respecto a x de qué? De 2 que multiplica a Euler elevado a la 3x por y al cuadrado. Por y al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la derivada de 15. 15 es una constante, derivada de una constante es 0. Le hemos dado aplicabilidad a estas dos reglas de la derivación. Revisamos qué tenemos ahora en el ejercicio. Tenemos en el miembro izquierdo dos términos, miembro izquierdo de la igualdad tenemos dos términos, y en el primero me dice que me toca hallar la derivada del seno de ese ángulo. Recordemos que me dice la regla para derivar el seno. La regla de la derivación del seno dice lo siguiente. Derivada con respecto a x en general del seno de v, esto va a ser igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Y esta es la regla que vamos a aplicar para derivar el seno de dicha función. Además tenemos acá la derivada de, bueno, aquí podemos aplicar
aunque ambos son constantes, tanto el 2 como el Euler son constantes, pero podemos aplicar la siguiente regla de derivación, que es la derivada con respecto a x de c por v. Vamos a aplicarla, aunque había dicho que Euler es una constante, pero podemos decir que esto es igual a constante por la derivada con respecto a x de la variable en este caso. Vamos a aplicar estas dos reglas de derivación y tendríamos lo siguiente. Derivada del seno sería entonces el coseno de 2x por y al cuadrado por la derivada con respecto a x del ángulo, que en este caso es 2x por y al cuadrado. Y ya derivamos el primer término de dicha función. Ahora más. Aquí vamos a aplicar la regla que le dije, la última, que sería lo siguiente: 2 por la derivada con respecto a x de Euler a la 3x por y cuadrado, todo esto igual a 0. Bueno, aplicamos estas dos reglas, vamos a ver qué viene. Nos encontramos ahora con en el primer término del miembro izquierdo tenemos derivada de una constante por toda esta función xy que actuaría como si fuera una sola variable. Ya tenemos aquí previamente la regla escrita, la podemos aplicar. Y acá tendríamos en el segundo término la derivada de Euler. Recordemos que me dice la regla para derivar Euler. Dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general, esa es la regla que vamos a aplicar. Vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Tendríamos entonces aquí en el miembro izquierdo coseno de 2x por y al cuadrado por, aquí sería 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x por y al cuadrado. Vamos haciéndolo paso a paso. Más 2 que multiplica derivada de Euler. Recordemos la regla para derivar Euler, sería Euler elevado al mismo exponente, que sería 3x por y cuadrado por la derivada con respecto a x de 3x por y al cuadrado. Vamos haciéndolo detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. Y miramos qué nos queda. Miramos el primer término del miembro izquierdo. Tenemos aquí derivada de x por y cuadrado. ¿Qué es x por y cuadrado? Observamos que esto es un producto. Para tal efecto, recordemos la regla que nos permite derivar un producto. Y dice lo siguiente: derivada con respecto a x de u por v va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esa es la regla para derivar un producto. La vamos a aplicar. Y al igual que aquí en el segundo término, tenemos que derivar aquí una constante por primero x, y2 que actúan como si fuera una variable. Entonces hagámoslo de esta manera, paso a paso. Este x por y2 actúa como si fuera una sola variable. Vamos a decir entonces aquí en el miembro izquierdo coseno de 2x por y al cuadrado por 2 que multiplica, vamos a abrir un signo de agrupación como es el corchete, y hacemos aquí derivada de este producto, sería x por la derivada con respecto a x de y al cuadrado más y al cuadrado por la derivada con respecto a x de x.
y cerramos el signo de agrupación, que en este caso es el corchete, más, aquí sería 2 que multiplica a Euler elevado a la 3x por y al cuadrado, aquí sería por, vamos a aplicar aquí la regla que me permite derivar una constante por una variable. Tomamos x y y como si fueran una sola variable y quedaría entonces 3 por la derivada con respecto a x de x por y al cuadrado. Sacamos la constante de la integración, que es lo que estamos haciendo, sacar la constante de la integración. Bueno, entonces estamos haciéndolo de esta manera, paso a paso. ¿Qué encontramos? Con que aquí dentro del corchete tenemos que hallar la derivada de esta potencia de y cuadrado. Miremos a ver si tenemos esa regla, no la tenemos. Entonces recordemos la regla que me permite derivar una potencia. La potencia de una variable, dice, derivada con respecto a x de a la n, siendo a una variable y n el exponente, va a ser igual a n por a la n menos 1. Bueno, esa es la que vamos a aplicar en este primer término del corchete. En el segundo término tenemos derivada de x con respecto a x. Recordemos esta regla de derivación que nos dice si tenemos x derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Bueno, vamos a proceder a darle aplicabilidad a esas reglas. Y acá tendríamos la derivada de un producto, que ya previamente habíamos recordado la derivada de un producto. Entonces démosle aplicabilidad a esas reglas de derivación y tendríamos lo siguiente. Acá en el miembro izquierdo tendríamos coseno de 2x por y al cuadrado, todo esto multiplicado por 2 por, abrimos el signo de agrupación corchete, por, aquí sería x que multiplica a 2y a la 2 menos 1 por, como estamos derivando a y, quedaría entonces derivada de y con respecto a x más y cuadrado por derivada de x con respecto a x. Recuerden que es 1, no se hace necesario, pero por formalismo hagámoslo, copiémoslo por formalismo para que quede evidencia cada uno de los pasos que estamos desarrollando. Más 2 que multiplica a Euler elevado a la 3x por y cuadrado por, aquí sería 3 que multiplica, aquí tenemos el producto x por y cuadrado, tendríamos entonces x por la derivada con respecto a x de y cuadrado más y cuadrado por la derivada con respecto a x de x. Y cerramos el signo de agrupación, que es el corchete. Recuerden de que toda esta expresión es igual a 0, igual a 0, igual a 0. Derivamos derivada de 15, 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Bueno, listo. Entonces es un ejercicio un poquitico largo, pero no es que sea tan complejo. Aquí desarrollemos las operaciones indicadas que están dentro del corchete. Aquí derivamos la derivada de una potencia, que ya previamente tenemos la regla escrita, y aquí vamos a derivar x con respecto a x, que también tenemos la regla de derivación. Entonces procedamos a darle aplicabilidad a eso y tendríamos lo siguiente. Acá en el miembro izquierdo tendríamos coseno de 2x por y al cuadrado, que multiplica a 2 por, aquí tendríamos entonces sería, vamos de una vez a resolver y aplicarnos la propiedad conmutativa, sería 2x a la y
2 menos 1, 1. Y a la 1 no se hace necesario poner el exponente 1 por la derivada de y con respecto a x. Más y2 por 1, simplemente y2. Cerramos el signo de agrupación corchete. Y tendríamos más. Podemos resolver las operaciones indicadas. 3 por 2, 6. Aplicamos propiedad conmutativa. 6 Euler. 6 Euler elevado a la 3x por y a la 2. Toda esta expresión multiplicada por, aquí tendríamos x que multiplica derivada de esta potencia, sería 2y a la 2 menos 1 por la derivada de y con respecto a x. Más, acá tendríamos y2, y al cuadrado por derivada de x con respecto a x, recordemos que es 1. Ahora tenemos anotada esa regla que hemos aplicado. Cada una de estas reglas las aplicamos de manera detallada paso a paso. Observamos que nos da el ejercicio. En el primer término, esta expresión multiplica todo lo que está dentro del corchete. Podemos aplicar propiedad distributiva. Y acá en este corchete podemos resolver las operaciones indicadas. Y después también aplicamos propiedad conmutativa. Entonces vamos con el paso inicial, donde aplicamos la propiedad distributiva al primer corchete. Aquí tendríamos entonces, si nosotros decimos 2 por 2 sería 4. Vamos a hacerlo paso a paso. 4 xy, 4xy, 4xy que multiplica al coseno de 2x por y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más. Ahora multiplicamos el segundo término que tenemos aquí dentro del corchete por el coseno de 2x y2 por 2. Sería en ese orden de ideas 2 por 1 sería aquí 2y al cuadrado por el coseno de 2x por el coseno de 2x y al cuadrado. Y al cuadrado. Y hemos aplicado la propiedad distributiva. 2 por 2, 4xy, coseno de 2xy2. Y luego esta operación por esta 2y2, coseno de 2xy2. Ahí, muy bien. Aquí sería ahora más. Vamos a desarrollar primero las operaciones indicadas. Sería 6 Euler elevado a la 3x por y al cuadrado. Todo esto multiplicado por, aquí desarrollamos estas operaciones indicadas y tendríamos 2 por x sería 2x por y a la 2 menos 1, simplemente y a la 1 por la derivada de y con respecto a x más, aquí tendríamos y2 por 1, simplemente es y2. Vamos haciéndolo paso a paso. Recordemos que esto es igual a 0, esto es igual a 0. Bueno, haciéndolo detalladamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observamos que aquí, este término, aquí tenemos 6 Euler elevado a la 3x por y cuadrado, multiplica todo lo que está dentro del corchete. Entonces aplicamos ahí lo que es esa propiedad distributiva. Vamos a hacerlo de manera detallada, tal cual como venimos trabajando. Esta primera parte va a quedar la escritura igual. Queda la misma escritura 4xy por el coseno de 2x y cuadrado que multiplica a la derivada de y con respecto a x
más, aquí sería 2y cuadrado por, esto queda igual, coseno de 2x por y cuadrado. Vamos a subir un poquitico el corchete aquí y este también acá. Bueno, aquí sería entonces más, ahora sí resolvemos y decimos 6 por 2, aquí sería 12, 12xy, o no, vamos a ponerlo en su orden como ese. 2 por 6, 12, 12 que 12 Euler, primero la parte constante, 12 Euler elevado a la 3x por y al cuadrado. Todo esto por x por y. Recuerden que siempre la parte constante va inicial y después la parte variable. xy por la derivada de y con respecto a x. Aquí sería más, multiplicamos toda esta expresión, todo este coeficiente por y2, propiedad distributiva, y sería entonces 6 Euler, sería más 6 Euler elevado a la 3x por y a la 2, 6 Euler elevado a la 3x por y2 por y al cuadrado, por, aquí sería y al cuadrado. Le hemos dado aplicabilidad a la propiedad distributiva ahí. Y eso es igual a 0. Entonces estamos haciéndolo paso a paso. ¿Qué observamos? El primer término tiene derivada de y con respecto a x. El segundo y el tercer término también tiene. Estos dos términos los dejamos en el miembro izquierdo de la igualdad. Y el segundo término y el cuarto término que no tienen derivada de y con respecto a x, los transponemos al miembro derecho de dicha igualdad. Entonces hagamos ese proceso de transposición de términos y quedaría de la siguiente manera entonces. Vamos a dejar aquí 4xy que multiplica al coseno de 2x por y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Ahora le sumamos el tercer término, ahí del mismo lado izquierdo, más 12 Euler elevado a la 3x por y cuadrado por x por y por la derivada de y con respecto a x. Todo esto va a ser igual a ¿qué? Pasamos los que no tienen derivada de y con respecto a x al miembro derecho. Como esta expresión está positiva, pasa con signo contrario. Sería entonces menos 2y al cuadrado por el coseno de 2x por y al cuadrado. Lo pasamos al miembro derecho de la igualdad. 2y cuadrado por coseno de 2xy cuadrado. Este es este cuarto término también, con signo contrario, menos 6 Euler elevado a la 3x por y al cuadrado. Toda esta expresión por y cuadrado. Y vea que ya hemos hecho esa transposición de términos. Lo hemos pasado al miembro derecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer partición del tablero, borramos y continuamos de este lado porque en la parte inferior del tablero está bastante agotado el espacio. Entonces vamos a proceder así. Bueno, ya borramos el tablero y podemos analizar. Entonces, una vez que ya borramos el tablero, podemos analizar que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos dos términos, los cuales tienen derivada de y con respecto a x como factor, derivada de y con respecto a x. Podemos entonces particionar el tablero
y allá sacamos factor común. Vamos a particionar el tablero y sacamos factor común. Vamos a terminar de particionarlo aquí y sacamos factor común. Decimos entonces que derivada de y, vamos a decir, derivada de y con respecto a x va a ser factor de ¿qué? Va a ser factor de 4xy, factor de 4xy por el coseno de 2xy cuadrado, coseno de 2xy cuadrado, más 12 Euler, más 12 Euler, elevado a la 3xy cuadrado, elevado a la 3xy cuadrado, por xy, por xy. Esto va a ser el factor. Y eso a su vez va a ser igual a toda la expresión que está en el miembro derecho, sería menos 2y cuadrado menos 2y cuadrado coseno de 2x, el espacio está reducido, coseno de 2xy al cuadrado, 2xy al cuadrado, menos 6 Euler, menos 6 Euler, elevado a la 3xy cuadrado, elevado a la 3xy cuadrado, 6 Euler elevado a la 3xy cuadrado, toda esta expresión por y cuadrado. Bueno, el espacio hay un poquitico reducido. Vamos a ver cómo lo compilamos. ¿Qué observamos? Que aquí en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos todo este binomio que está multiplicando a derivada de y con respecto a x. Lo podemos pasar al miembro derecho de la igualdad dividiendo. De la siguiente manera sería entonces, quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a hacer una pequeña línea horizontal, la línea divisoria, y quedaría el numerador tal cual como está en el miembro derecho, menos 2, vamos a ampliarlo, menos 2y cuadrado, que multiplica a coseno de 2x y cuadrado menos 6 Euler elevado a la 3x y cuadrado, todo esto por y al cuadrado. Ahí lo ampliamos un poquitico más y todo este binomio que está multiplicando pasa al miembro derecho dividiendo. ¿Cómo quedaría? 4xy por el coseno de 2x por y al cuadrado más 12 Euler, 12 Euler elevado a la 3x y cuadrado por x por y. Miren que es un ejercicio bien bonito, lo estamos desarrollando, se ve un poquitico largo, pero si observamos, es factible que nosotros podemos factorizar tanto el numerador como en el denominador. Aquí es factible de factorizar numerador y denominador. Vamos a hacer esa factorización que es interesante y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Estos ejercicios se prestan para mucho trabajo matemático. Aquí tenemos menos 2 y acá tenemos menos 6. Tenemos y2, tenemos y2. Entonces podemos decir que menos 2, aquí sería menos 2y2 va a ser factor de ¿qué? Menos 2y2 va a ser factor de coseno de 2x y al cuadrado más
Recuerden de que menos por más me da menos. Sería más 6 entre 2 me daría 3. Entonces aquí sería 3 Euler a la 3x y cuadrado. Recuerden de que aquí tenemos y2 como factor. Y en el denominador tenemos 4xy y aquí tenemos 12xy. Por tal motivo podemos decir que 4xy va a ser factor de ¿qué? De coseno de 2x y cuadrado más 12 entre 4 sería 3. Sería 3 Euler a la 3x y cuadrado. Recuerden de que el xy que está aquí es factor. Entonces aquí quedaría de esa manera. Observemos que nos da el ejercicio ahí. Nos queda coseno de 2xy cuadrado más 3 Euler elevado 3xy cuadrado. Toda esta expresión, ya estoy viendo algo bien elegante en el ejercicio. Si observamos, coseno de 2xy2 más 3 Euler a la 3xy cuadrado es la misma expresión que tenemos acá en el denominador. Por tal motivo nosotros podemos simplificar esta expresión con esta expresión. Acá podemos, vamos a hacerlo ya con otro colorcito. Acá también podemos simplificar y cuadrado con este y que está acá y el 2 con el 4. El ejercicio se nos está reduciendo a una mínima expresión. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x. Una vez que simplificamos todo el gran paréntesis, nos quedó esto y acá simplificamos y me quedó mitad de 2, esto igual, mitad de 2, 1. Entonces quedaría menos y, menos 1y sobre mitad de 4 sería 2. Se fue la y esta con una y arriba y quedó el x en el denominador. Quedaría menos y sobre 2x. Esta podría ser básicamente una respuesta. Esta podría ser una respuesta que hemos obtenido. Ya cómo se redujo el ejercicio a una mínima expresión. Bueno, también podríamos darnos cuenta de que esta respuesta la podemos reescribir de la siguiente manera. Derivada de y va a ser igual a este 2 lo pasamos al numerador con exponente negativo y quedaría, tenemos este menos, ponemos el negativo este y el 2 quedaría menos 2 a la menos 1 por también x a la menos 1 por y. ¿Qué propiedad aplicamos ahí? La siguiente. Resulta de que nosotros cuando tenemos 1 sobre a la n, esto es igual a la menos n. Hemos aplicado esta propiedad para poder justificar esta respuesta. Esta es una respuesta también que se podría dar si somos un poco más minuciosos en la parte matemática. O queda esta respuesta o quedaría esta. Si aplicamos aquella propiedad, tendríamos menos 2, el 2 sube con exponente negativo, la x sube con exponente negativo y aquí tenemos el y con exponente 1 positivo. Vean que el ejercicio es muy bonito, lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Llegamos aquí a la respuesta de todo este desarrollo y llegamos a estas dos respuestas. Borramos previamente las fórmulas o reglas que habíamos escrito, dado que los espacios no nos alcanzaban. Muy bonito ejercicio, desarrollado paso a paso sin omitir nada. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad.
Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.